Ahora, vamos a ver juntamente con esto otra pieza, que es Faraón. Claro, Faraón está en Egipto y además es presentado como un símbolo del Tanim. Entonces, ¿qué textos nos presentan a Faraón como dragón? Pues mira, Ezequiel 29:3, donde nos dice, habla y di, así ha dicho Adonai el Señor. He aquí, yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto. Aquí tenéis, el texto está en negrita. ¿Por qué? Porque aquí empieza a cambiar de color. Pagó Melech Mitzrayim. Pagó Melech Mitzrayim es Faraón, rey de Egipto. Y ahora nos dice Atanim Agadol, el gran dragón, el gran Tanim, que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mi Nilo es mío, y yo lo hice. Dios está contra Faraón, un gran dragón, o el gran dragón, porque tenemos el artículo, Atanim Agadol, y hay todo un juicio de Dios contra Faraón, y lo está llamando dragón. Otro texto donde también se le llama dragón a Faraón, ya tenemos dos testigos, que es el mínimo imprescindible. Ezequiel 32:2 dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre Faraón, rey de Egipto, al pagó Melech Mitzrayim, lo mismo que antes, con la preposición al, y dile, al leoncillo de naciones fuiste semejante, y tú eres como el dragón en los mares. Beatá, y tú, Katanim, Bayamim, como el dragón en los mares. Volvemos a tener la figura del dragón conectada a los mares, comparado con Faraón, recordando el Éxodo cuando Dios divide el mar, cuando cierra el mar sobre el ejército, sobre Faraón y su ejército, y cómo triunfa Dios sobre Egipto, básicamente, y sobre el poder máximo, la autoridad máxima de Egipto, que es Faraón. Entonces, tenemos aquí esta mención y dice, y agitaste tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas sus ríos. Importante que vayamos recordando, no sé si vamos a entrar mucho, nada o poco, pero tengamos presente que ya hemos hablado, las aguas son naciones, las aguas son naciones, las aguas son naciones. Luego, los que habitan las aguas son los habitantes de las naciones. ¿Sí? Es sencillo, por lógica se desprende. Entonces, el hecho de que un dragón enturbie, agite ríos, agite aguas, oye ríos, significa que está haciendo de alguna manera un poco un destrozo con gente. Entendamos el lenguaje con el que se está expresando Dios por boca del profeta. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de dragones desde un punto de vista simbólico, nos conecta con la realidad profética. Esto es algo que ya hemos hecho anteriormente con el capítulo 1 de Génesis, y los distintos niveles de interpretación. Vayamos recordando todo el material que hemos visto. Entonces, una sombra de esta victoria final sobre el Tanín, sobre Faraón, la tenemos en el libro de Éxodo. Este es un episodio que no solo lo presento porque es curioso, sin duda es llamativo, sin duda puede resultar impactante a alguien que no lo haya escuchado antes, o si lo hemos escuchado, pues nos resultaría impactante cuando lo escuchamos la primera vez. Entonces, no se trata tanto de que traigo esto a colación de que es algo sensacionalista. Mi propósito no es ese, aunque lo pueda resultar. Es un efecto que no se puede evitar, pero no busco eso por ese motivo, sino porque, como digo aquí, es una sombra de la victoria final. Todo Génesis, hemos dicho, es un libro profético, o tenemos profecía, mejor dicho, en Génesis. Pero es que Éxodo no es menos. Éxodo no es menos. Isaías nos decía, o Dios por boca del profeta nos decía, he aquí anuncio lo por venir desde Bereshit. Bueno, pero desde Bereshit en adelante. Entonces también tenemos profecías ocultas en Éxodo. Solo que hay que verlas, solo que hay que encontrarlas, solo que hay que buscar detrás de la literalidad y encontrar de vuelta la simbología, la profecía y todo el lenguaje. Con este fin lo presento especialmente para unirnos e ir cerrando la clase con la conclusión o lo último que os quiero compartir a este respecto. Dice Éxodo 7, 9, 10 y 12. Vamos a leer estos textos. Os sitúo el contexto muy sencillo. Primera vez que se presenta Moshe, Aarón ante Faraón, ante Pagó, y hacen la señal
que la mayoría de Biblias traducen por culebras, serpientes. Y es una batalla de serpientes, palos de madera que se convierten en serpientes. Bueno, podrían ser serpientes, podrían ser, pero no es lo que dice el texto bíblico. ¿Qué dice el verso 9? Porque os hablará Faraón diciendo, dad para vosotros milagro. Y tú, Moisés, dirás a Aarón, toma tu vara y echa delante de Faraón. Será por dragón. Fíjate, Yehi le tanin. La palabra es tanin. Y ya hemos visto que tanin no es igual a serpiente, ni siquiera Nahash, que a veces utiliza el término Nahash para hablar de la vara de Moshe, de Moisés, tampoco es necesariamente serpiente. Aquí se está hablando de tanin. Pudiera ser, y solo lo es una posibilidad, no estoy afirmando, y por favor que nadie lo haga, porque no se puede afirmar que sí o sí era eso y ya está, no. La palabra es tanin. Entonces, ¿pudiera ser un cocodrilo? Pudiera ser. De hecho, tendría todo el sentido por el contexto en el que nos encontramos. Cultura egipcia, faraón. Pudiera ser. No lo descartemos. Bien, pero insisto, posibilidad. La palabra tanín. Y la palabra tanín nos habla de dragón. ¿Por qué nos habla de dragón? Porque aquí va a haber unas luchas entre dragones y va a ser importante entender que el faraón es un dragón y que la Biblia lo llama dragón. Entonces, si aquí cambiamos la palabra y ponemos culebra, bueno, Faraón no es llamado culebra. Entonces, este texto yo no lo conecto con los textos que acabamos de leer. Pero si aquí mantenemos la traducción, aunque nos suene un poco raro, aunque no nos encaje, aunque digamos, hombre, como un dragón, esto es un cuento. No, no es un cuento, es una historia que nos va conectando porque ningún texto funciona por sí solo. Bueno, tenemos que entender cada texto por sí solo, pero conectándolo con el resto de escritura, para tener todo el recorrido que Dios nos quiere mostrar. Toma tu vara, echa delante de Faraón, será por dragón. ¿Y qué pasó? Versículo 10. Y vino Moisés y Aarón a Faraón, Moisés y Aarón, e hicieron así como mandó Adonai. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y fue por dragón, Vaihi Letanin. Vaihi Letanin, y fue por dragón. Entonces volvemos a tener la palabra tanín. Luego lo que Dios le ha dicho en el verso 9 ocurre en el verso 10. ¿Y ahora qué pasa? Que en el 11 vienen los encantadores de Egipto y dice que hacen lo mismo. ¿Y qué ocurre? Verso 12. Echaron cada uno su vara. Aquí está hablando de los encantadores de Egipto. Cada uno echó su vara y fueron por dragones. Vaihiu le taninim. Taninim, el plural de tanim, la misma palabra que tenemos en Génesis, y fueron por dragones. ¿Y ahora qué ocurre? Dice, y tragó la vara de Aarón sus varas. No es el dragón que traga el dragón, sino es la vara que traga las varas. O sea, no solo está el milagro de que una vara se convierte en un tanín, sino de que una vara se traga otras varas. Porque podría haber dicho, y el tanín se tragó a los taninim. Pero no dice así, dice las varas y emplea maté. Y maté, la palabra maté, también significa tribu. ¿Ven? Entonces, estos dragones, estos taninim, que pocas veces aparecen en plural, la mayoría, son los taninim de Egipto. ¿Y por qué quedan derrotados? Por la vara de Aarón, que se traga las varas de Egipto. La vara además tiene que ver con autoridad también. Entonces, la vara de Aarón, ¿qué representa? La autoridad de Adonai. La autoridad de Adonai que está por encima de la autoridad egipcia. Por lo tanto, la salida de los hijos de Israel de Egipto, que estamos en este contexto todavía, bendito sea Dios, se entiende como una victoria sobre el Tanín, como una victoria sobre Faraón. Luego, la temática sobre dragones, aguas y reyes va a reaparecer en el libro de Apocalipsis, de Revelación.
para mostrar una vez más qué cosa, la victoria de Dios.